Hace ya casi 23 años que el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria cayó abatido por la policía colombiana y pese a que han pasado los años, el mito sobre su persona sigue vivo. Y nuestro reportero Guillermo González vivió en carne propia como periodista esa fatídica época del narcoterrorismo colombiano y ahora casi 30 años después regresó a Medellín para realizar una entrevista cara a cara con el hijo de Escobar. Gracias. Durante décadas, los más íntimos secretos del ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, han permanecido ocultos. Telemundo 51 habló en Medellín, Colombia, con el hijo del ex jefe del cartel de Medellín, quien nos revela sorprendentes detalles, sobre todo de los últimos días de vida del capo. Medellín, Colombia, octubre de 2016, en tierras de Pablo Escobar. El mafioso más sanguinario de la historia de Colombia fue, según su hijo, incondicional con su familia. Pablo Escobar y su vida en general está llena de contradicciones. Es un hombre que era muy amoroso al interior de su familia y creo que en ese punto podemos coincidir todos los que hemos escrito biografías sobre él. Telemundo 51 entrevistó a Juan Pablo Escobar en Medellín. Dice que el doloroso capítulo que su padre le hizo vivir a Colombia jamás debe abrirse otra vez. Dice que especialmente en sus últimos meses de vida, el cuidado de su familia se convirtió en una obsesión para él. Tenemos mucho que aprender de él, tenemos mucho que aprender de esta historia para evitar que se repita. A pesar de que la época del narcoterrorismo en Colombia marcó una de las mayores tragedias humanas del hemisferio, Juan Pablo Escobar dice que, paradójicamente, muchos jóvenes aún quieren seguir las huellas de su padre. Y entonces muchos jóvenes empiezan a escribirme por las redes sociales, a decirme que quieren ser narcotraficantes, que ellos sueñan con ser eso, cuando yo voy por la vida con un mensaje completamente opuesto. Durante semanas, Juan Pablo permaneció escondido junto a su padre, quien aprovechaba esas largas horas de confinamiento para revelarle secretos del cartel de Medellín. El hijo de Pablo Escobar era solo un niño cuando su padre enviaba toneladas de cocaína al sur de la Florida. Muchas de ellas pasaban por Cuba. Sí, no hay ninguna duda de que por la isla pasó cocaína de Pablo Escobar, por supuesto, y ese caso ya se ventiló públicamente hace muchísimos años y creo que terminaron fusilando a 8, así mal no recuerdo. Dice que el paso de cocaína por Cuba se hacía sobornando a militares, pero no necesariamente con autorización del régimen de los Castro. Si tú sabías que pagándole al comandante del aeropuerto podías traficar, pues ¿para qué te ibas a ir a molestar a hablarle a Fidel si ya tenías esa parte resuelta? En la segunda entrega de esta entrevista, Juan Pablo Escobar habla de los carteles de la droga dentro de los Estados Unidos, del narcotráfico como organización criminal, según él, cada día más vigente, y de la legalización de las drogas. Desde Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51. Guillermo, gracias por esa entrevista y tenemos que aclarar que Juan Pablo Escobar no vive en Colombia. Desde que murió su padre, él reside en Argentina, pero la entrevista se llevó a cabo en Medellín. Bueno, y también vale decir que Juan Pablo no puso ninguna condición, llegó puntual a la cita, dispuesto a hablar de todo. Y a las 6 de la tarde, Guillermo González tiene más declaraciones del hijo del capo de capos. Después de la muerte hace 23 años del tristemente célebre capo colombiano Pablo Escobar, el narcotráfico sigue siendo un gran problema a nivel mundial. Y ahora su hijo, Juan Pablo, le hace reveladoras declaraciones a Guillermo González en tierras de Pablo Escobar. Colombia, 11 de la mañana en algún lugar de Medellín, en tierras de Pablo Escobar. El hijo del mafioso más poderoso de todos los tiempos asegura que el narcotráfico no va a desaparecer mientras la demanda y el consumo persistan. Es que es una cosa muy curiosa que el fenómeno de los carteles supuestamente pasa solamente a los latinoamericanos. Nunca hemos hablado ni escuchado, ni creo que escuchemos hablar del cartel de Miami, ni el de Los Ángeles, ni el de Nueva York o Chicago.
u otras ciudades. Dice que el mercado de las drogas ilícitas se desarrolla ante los ojos de toda la sociedad y sin el menor recato. Por eso digo, las drogas ya están legalizadas hoy. Las drogas te las llevan a tu casa. Ya la gente no tiene ni que salir a meterse a un barrio raro para poder acceder a ellas. Simplemente es un llamado telefónico o ni siquiera eso. Manda un mensaje a un chat y a los 5 minutos tiene alguien en la puerta. Hasta se atreve a proponerme un reto muy particular. Y yo te invito a que hagamos ese ejercicio en diferentes ciudades del mundo. Pidamos droga a domicilio y pidamos pizza y yo te garantizo que llega la droga primero que la pizza. Es increíble, pero la logística... Entonces eso es un producto que ya está legalizado. Para Juan Pablo Escobar, los narcotraficantes que traen la droga a los Estados Unidos no son los únicos en este negocio criminal. Y muy convenientemente se hace creer que los narcotraficantes latinoamericanos son los que más dinero se llevan del negocio, cuando en realidad no es así. Y las más jugosas ganancias, según él, se quedan en manos de mafiosos que viven dentro de los Estados Unidos. Es decir, que de un kilo que le pagan 25 o 30 mil dólares a un mexicano o a un colombiano, con ese hacen entre 200 y 300 mil dólares, con un solo kilo. A Sudamérica viajan esos 25 o 30 mil dólares, pero los 300 mil se quedan en el sistema financiero estadounidense dando vueltas y nadie los ve pasar. Asegura que Colombia ya no aguanta más violencia. Yo creo que Colombia ya llegó al fondo en cuestiones de violencia, ya no se puede caer más bajo, ya no se puede ser más ruin, ya no se puede ser más violento, ya no se puede ser peor en ese sentido, porque como país hemos llegado hasta el fango. Y que llegó la hora de la reconciliación. Pues yo no puedo creer que los colombianos, que todavía hayan colombianos que apuesten a la guerra. ¿Es que acaso se nos olvidó lo que hemos vivido durante los últimos 50 años? Que no hemos visto sino cómo nos matamos los unos a los otros. Juan Pablo Escobar sostiene que el narcotráfico no se acabará nunca mediante el uso de la fuerza. No hemos aprendido que es a través de la educación y del amor que se maneja el tema de las drogas, no es con ametralladoras, no es el juego el que tenga la ametralladora más grande. Ese es el juego que propone el prohibicionismo y el que nos tiene como nos tiene. El hijo de Pablo Escobar dice que Colombia no debería repetir nunca más la historia de su padre y dice que, en su opinión, a este país le ha llegado la hora de la reconciliación y de mirar hacia el futuro y nunca más hacia el pasado. En Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51. Gracias, Guillermo. Bueno, sin duda un tema que genera muchas curiosidades. Por eso es que esta noche a las 8, Guillermo González lo está esperando a usted en Facebook Live de Telemundo 51 para contestarle las preguntas o curiosidades que la gente tenga sobre este interesante tema. Así. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, es conocido mundialmente por sus crímenes, pero ¿cómo era en su vida íntima y familiar? Bueno, una de las mujeres más importantes de su vida fue Luz María, su hermana menor, y desde el cementerio donde está enterrado Escobar, Guillermo González, pues nos trae la entrevista. Gracias. A pesar de que Pablo Escobar ha sido considerado como el mafioso más sanguinario de la historia de Colombia, tenía siempre, según su familia, una relación afectiva ejemplar con todos los miembros de su familia. Hoy hablamos en exclusiva con su hermana Luz María, la misma que conoció gran parte de sus secretos, que hoy nos revela. Antioquia, 8 de la noche, en tierras de Pablo Escobar. Esta soy yo. Luz María es la hermana menor de Pablo Escobar. Vivió durante años en carne propia los horrores que el jefe del cartel de Medellín le ocasionó a Colombia. Dice que su hermano siempre tuvo en mente a su familia, hasta en los más pequeños detalles. Una noche cualquiera, yo vi que él llegó con una licuadora muy bonita a mi casa y yo dije, ve, ¿y usted dónde consiguió plata y dónde compró eso tan bonito? Y él me dijo, no, un amigo que viajó a otro país y me la trajo de regalo y yo la traje para acá, para la casa. Paradójicamente, Luz María dice que el asesinato del ministro de Justicia de Colombia fue uno de los episodios más duros para la familia del capo. Y es que fue Pablo Escobar quien ordenó el asesinato del ministro Lara. Yo no sé quién estaba más triste, no sé quién lloraba más, no sé quién tenía más dolor, si la familia del ministro Lara Bonilla o mi familia. Esa noche, Pablo Escobar también pensó en proteger a su familia. Pablo me llama a mí y me dice, te doy 10 minutos
para que recojas a tus 3 hijos y te pierdas. Y yo, ¿cómo así, Pablo? Pues, ¿por qué me estás diciendo eso? Es que no estás oyendo las noticias. Yo no había escuchado noticias. Ya habían dicho que el ministro había muerto. Al igual que toda Colombia, de ahí en adelante la familia Escobar Gaviria tampoco tuvo un minuto de tranquilidad. La guerra del narcoterrorismo apenas empezaba en ese país. Se nos arrimaba una moto y pensábamos que ya nos iban a dar. Un policía era mortal, que se nos arrimara. No, fue muy horrible. Eso fue una persecución y una cosa. 22 años después de que su hermano fue muerto a manos de la policía y el ejército de Colombia, Mi mamá. Luz María confiesa que su madre, Hermilda, le suplicó muchas veces al jefe mafioso que terminara la guerra que libraba. Mi mamá sufrió mucho, todos sufrimos mucho, pero para ella fue muy duro todo esto. Ella se llenaba de valor cuando lo veía y ella sí le decía, Pablo, si hay necesidad de todo eso. En la segunda parte de esta entrevista exclusiva, Luz María revela cuáles eran las verdaderas intenciones de Pablo Escobar y dice que la historia de su hermano jamás debe repetirse. Desde Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51. Qué interesante entrevista. Bueno, cuando Telemundo 51 se puso en contacto con la hermana de Pablo Escobar a través de Medellín City Services, ella aceptó hablar sin poner ninguna condición. Y esto no es todo, ¿eh? A las 6 de la tarde, Guillermo González tiene más de esta entrevista, que por cierto puede volverla a ver en telemundo51.com. Pablo tenía un corazón muy grande. Es parte de lo que le dijo en exclusiva la hermana del narcotraficante colombiano Pablo Escobar a Telemundo 51. Bueno, ella fue la que reconoció el cuerpo de su hermano cuando lo ajusticiaron, y desde el cementerio donde están los restos de Escobar en Medellín, Guillermo González nos tiene las revelaciones de Luz María, la hermana menor de Pablo Escobar. Adelante, Guillermo. Gracias. A pesar de que Pablo Escobar, el ex jefe del cartel de Medellín, fue considerado como el narcotraficante más sanguinario de la historia de Colombia, sostuvo siempre una relación muy cercana, muy afectiva con su familia. Este es solo uno de los detalles, de los secretos que nos revela hoy en este reportaje exclusivo su hermana menor, Luz María, la misma que conoció muchos de sus secretos que hoy revelamos. Colombia, de noche en algún sitio de Antioquia, en tierras de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue siempre un hombre de grandes contrastes. Mientras por un lado dirigía la organización mafiosa más temible de todos los tiempos, su hermana menor lo recuerda como un hombre pacífico dentro de la intimidad de su familia. El hombre más violento, catalogado como el hombre más violento del mundo, catalogado como lo han catalogado, nunca peleó en la casa. Nunca tuvo una pelea como hermano, que es tan normal. Luz María dice que la muerte de su hermano Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 fue el fin de una época de horror también para su familia. Hoy recuerda lo primero que pensó cuando vio su cuerpo en el techo de la casa donde fue abatido. Pablo, esta fue tu guerra, que no sea más, que aquí se acabe. Y yo llegué y busqué a mi marido y le dije, ¿sabe qué? La historia de Pablo no se puede repetir en ninguno de nuestros hijos. Hoy dice que se atreve a dar un consejo a las futuras generaciones. Siempre que vayan a hacer algo malo, esta vida de la familia Escobar Gaviria, por favor, un no a las drogas, un no al narcotráfico, un no a las armas y un no a la violencia. Al hacer un balance de la vida de su hermano, dice que su verdadera intención era gobernar a Colombia. Él quería ser presidente de Colombia y yo creo que hubiera podido ser muy buen presidente, porque tenía un corazón muy grande y tenía mucho que darle a la humanidad. Y sobre el futuro de Colombia sostiene que cree en la paz para su país. Yo sí deseo que Colombia tenga la paz. Una paz total, pues yo no sé qué tan posible sea, pero ante los ojos de Dios todo es posible. La hermana del ex jefe del cartel de Medellín dice que Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia para, según ella, hacer realidad su obsesión de ayudar a los pobres. En Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51.
Corría el año 1978 cuando Pablo Escobar compró los terrenos de su hacienda Nápoles, cuyo nombre es un homenaje a Al Capone, lugar de origen del famoso gángster italiano. ¿En qué se convirtió esa lujosa propiedad? Guillermo González sigue en tierras de Pablo Escobar para mostrarnos. Durante muchos años, la hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Colombia, fue no solamente el principal centro social de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, sino el centro de operaciones criminales de esa organización del narcotráfico. Hoy revelamos para ustedes todos sus secretos. Puerto Triunfo, departamento de Antioquia. 94 grados Fahrenheit. En tierras de Pablo Escobar. La hacienda Nápoles fue un sueño hecho realidad para Pablo Escobar. Nadie sabe cuántos cientos de millones de dólares le costó construir este imperio que pronto se convirtió en la joya de la corona del ex jefe del cartel de Medellín. Durante más de 10 años, Nápoles fue el refugio preferido de Pablo Escobar, pero también el lugar donde se planearon decenas de horrendos crímenes. Esto es todo lo que queda del centro de operaciones criminales del cartel de Medellín, la piscina, la cancha de tenis, al fondo la pista, la cancha de fútbol y el helipuerto. Todo un imperio que se derrumbó. Pero todo eso quedó atrás. Hoy la hacienda Nápoles tiene una nueva cara. Es como si ella misma se negara a volver al pasado. Es completamente cierto. Nosotros queremos, como colombianos, como personas de esta región, borrar o por lo menos dejar en el pasado todas esas acciones malas que se cometieron por estos delincuentes, mostrar un nuevo país. Algunos recuerdos sobreviven, como la codiciada colección de autos de Escobar, de la cual solo quedan ruinas. Un tiempo para acá ha tenido como una evolución de que siempre pues, vamos por la paz, de que queremos cosas lindas. Me parece muy interesante porque cambia el concepto no solo de Colombia como país, sino en el contexto de acá, de la zona. Estos senderos que hace 30 años conducían a escondites y depósitos de armas del cartel de Medellín, hoy sirven de camino hacia un nuevo futuro. Hoy hacen parte de un moderno parque zoológico que recibe a más de 400.000 turistas cada año. Decenas de hipopótamos como estos son quizás el último recuerdo del pasado. Ahorita muy chévere que esté pasando esto acá, que todo el mundo pues venga aquí a conocer. Hoy, cada rincón de Nápoles lucha por borrar el doloroso pasado que la invadió. Una lucha que comparten millones de colombianos. La hacienda Nápoles seguirá siendo quizás el emblema más importante del derruido imperio de Pablo Escobar, pero hoy lucha por borrar ese oscuro pasado, ese doloroso capítulo de la historia de este país. Desde Puerto Triunfo, en Colombia, soy Guillermo González, Telemundo 51. El ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, se entregó a la justicia en 1991, recordemos, a cambio de no ser extraditado hacia los Estados Unidos. Y fue así como se internó en la cárcel la catedral que él mismo diseñó. Guillermo González estuvo allí y ahora nos cuenta. Telemundo 51 penetra por primera vez en el verdadero búnker del narcotraficante más sanguinario de toda la historia de Colombia. Pablo Escobar se escondió durante meses en la entraña misma de esta montaña, una montaña que alberga enormes secretos que hoy revelamos para ustedes. Montañas de Envigado, Colombia, 2 de la tarde, en tierras de Pablo Escobar. Las puertas de la cárcel de Pablo Escobar se abren para revelar sus secretos. Aquí el mafioso más poderoso de la historia vivió sus últimos meses antes de escapar. La catedral, como se le conoce aún, fue el escenario de los más horrendos crímenes, como lo cuenta este trabajador. Muerte, torturas, todo tipo de violencia existió acá. Sus actuales moradores aseguran que en estas ruinas aún se perciben ecos de los horrores que se vivieron aquí. Gritos de tortura, espanto, se dice que espantaban, pero de gente que realmente lo vivió, brujas, todo tipo de maldad, en espíritus, en todo. Pareciera como si la catedral se negara a olvidar a sus muertos. Muertos que se cuentan por decenas, muchos nunca identificados. Se recuerdan en esta placa de mármol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 personas. 100 personas que murieron aquí, fueron
torturados, asesinados y después descuartizados. Esto es parte de la tragedia que se vivió en este lugar, en la catedral. El monje benedictino Elkin Vélez lleva 10 años tratando de borrar el pasado en este sitio. Esta iglesia se construyó encima de fosas comunes donde reposan los restos de algunas de las víctimas de Pablo Escobar. Vélez dice que sus espíritus aún rondan la catedral. Manifestaciones físicas, usted ve sombras, a usted le cierran puertas, prenden la luz. No solo que se enciende el bombillo, sino que se suena el switch cuando enciende. Hemos colocado platos o losas en comedores y los mueven. Ha sido una década entera de oraciones y limpieza espiritual, según dice este monje. Y más de 10 gatos que viven aquí ayudan, según Vélez, a ahuyentar a las almas en pena. Hoy la antigua catedral está convertida en un asilo para ancianos. El lugar es magnífico. De pronto los que antes ocuparon esto eran los perversos. Pero el sitio por sí no es malo. La vieja prisión, entre tanto, sigue luchando contra fantasmas y mitos, enclavada en lo profundo de la montaña. Pablo Escobar huyó de este búnker el 21 de julio de 1992 y jamás regresó a este lugar. Año y medio después cayó abatido a manos del ejército y la policía de Colombia. Pero para muchos este lugar, la catedral, seguirá siendo el emblema por excelencia para siempre de un hombre que durante décadas aterrorizó a toda una nación. En Envigado, Colombia, Guillermo González, Telemundo. En los años 80, Pablo Escobar regaló casas a familias pobres que dormían en un basurero. Y cuando el capo de capos fue más perseguido, las calles de ese barrio fueron su mejor escondite. Pocas veces las cámaras de televisión han ingresado al barrio de Pablo Escobar, pero Guillermo González lo logró y está allí para contarnos. Gracias, buenas tardes. Así es, Telemundo 51 está siguiendo las huellas del ex jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y hoy estamos justamente en una de las urbanizaciones que él mismo construyó y le regaló a más de 4.000 familias pobres de Medellín. Medellín sin tugurios, 3 de la tarde, en tierras de Pablo Escobar. El llamado capo de todos los capos del narcotráfico dejó tras de sí huellas que van más allá del horror y la muerte. Y esta es una de ellas. Es el barrio que lleva su nombre. Es la paradoja del hombre que aterrorizó a muchos y protegió a otros. Estas casas que yo estoy viendo, ¿todas fueron construidas por él? Sí, todas. De esta. ¿De aquí para arriba? Hasta arriba, hasta donde está la moto. A mediados de los años 80, mientras Colombia se debatía en medio de la atrocidad del terrorismo, Pablo Escobar decidió sacar de un basurero donde vivían a más de 4.000 familias. Sí, señor. En este barrio existe la figura de Pablo y por eso se llama el Pablo Escobar. A uno no le da pena decir, ¿a dónde vivimos? Yo vivo en el Pablo Escobar. Aunque a muchos les resulte difícil de entender, estas personas guardan una eterna gratitud por el sanguinario jefe del cartel de Medellín. Nos sentimos agradecidos de que nos dio una oportunidad de tener una vivienda. Estas estrechas y polvorientas calles vieron crecer a muchos jóvenes que tiempo después se convirtieron en sicarios de Escobar. Un pasado que aún ronda en estos rincones, pero que sus habitantes luchan por dejar atrás. Se acabaron los malentendimientos, que la violencia era que nosotros mismos, las madres, los padres de familia, apoyábamos la delincuencia a los mismos hijos. Venlo aquí. Ahí está. Allí junto, Francisco Pérez tiene 99 años. Guarda con recelo las fotos de Pablo Escobar porque a él le debe la casita en la que vive junto a su esposa, de 89. Una de las primeras casas. Al igual que miles de habitantes de este barrio, Francisco dice que Escobar fue un hombre bueno. Cuando él estaba huyendo, recomendó a ella y a mí que repartíamos esta finca en lotes para los pobres. Y yo me hizo obras muy buenas. ¿Cómo están? Estas familias conviven con el fantasma de Pablo Escobar, pero en su caso, la imagen del patrón, como lo llaman, es bien diferente. Estas 4.000 familias siguen adelante en su día a día en medio de un gran contraste. Por un lado, la figura de quien para muchos fue el más sanguinario narcotraficante de la historia de Colombia, pero por otro, la imagen de el benefactor que los sacó de un basurero a una casa digna. En Medellín, Colombia, Guillermo González, Telemundo 51.
Qué impresionante, ¿no? Tiene la figura, la leyenda de Pablo Escobar. Así es, hacemos ahora otra pausa. Pero enseguida regresamos. En Colombia les llaman comunas a los barrios pobres que están en las laderas de las montañas. Bueno, la Comuna 13 en Medellín fue considerada entre los 80 y 90 una tierra de odio, violencia y asesinatos cometidos por sicarios de Pablo Escobar. Pero hoy en día en esa comuna dicen que se respira un aire diferente. Nuestro reportero Guillermo González está allí para contarnos. Gracias, buenas tardes. Durante años, estos barrios, las comunas de Medellín, los sitios más deprimidos y más pobres de la ciudad, sufrieron los horrores de la guerra. De aquí salieron muchos de los miembros, de los integrantes del temido cartel de Medellín, pero hoy su mentalidad es completamente diferente. En el siguiente reportaje les mostramos la nueva Medellín. Octubre de 2016, Comuna 13, en tierras de Pablo Escobar. De la mano de la pobreza y la miseria, muchos jóvenes optaron por la violencia como una manera de enfrentar la vida. Cristina la vivió en carne propia. Para nosotros ha sido, en este momento nos sentimos en la gloria, lo puedo decir así porque nosotros nos ha tocado vivir la guerra como a flor de piel, digámoslo así. Pero hoy las comunas le apuestan a la vida. Y estas escaleras eléctricas construidas por la Alcaldía de Medellín son un símbolo de esta nueva etapa. Cuando trataron de sumirnos los narcotraficantes para que nos sintiéramos derrotados, para que nos sintiéramos sometidos a ellos, la sociedad se rebeló y les mostró que éramos capaces de grandes cosas. Y para lograrlo, Medellín se puso al nivel de las grandes ciudades del mundo en materia de seguridad. Este moderno centro de control es un reflejo de ese propósito. Donde pasamos en 1991, en la época más dura del cartel de Medellín, de una tasa de 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, a tener en 2015 la más baja en los últimos 25 años, que fue de 20 por cada 100.000 habitantes. Pocas cosas hacen vibrar tanto a los paisas como su Atlético Nacional. Quizás la mejor prueba de que el pasado quedó atrás. Aquí hemos aprendido de lo que se dio en el pasado, fue una época muy difícil para nosotros, pero hemos sabido superar eso. Y quizás por eso, el Nacional simboliza la felicidad que sienten las nuevas generaciones por el futuro de su ciudad. Una felicidad, no sé cómo explicarlo. Así, Medellín lucha por sobrevivir su duro pasado, mirando con esperanza hacia el futuro. Los paisas, como se les conoce popularmente aquí en Colombia, saben que todavía tienen mucho trabajo por delante para quitarse de encima este horrible estigma que por años acompañó a esta ciudad. Pero todos dicen estar absolutamente decididos a cambiarle la cara a su ciudad. De esta forma terminamos esta serie de reportajes especiales desde Medellín, Colombia. Soy Guillermo González, Telemundo 51. Gracias, Guillermo, qué interesante.